profesor Juana Morales López, respondiendo a las preguntas del video anterior de qué hace la psicología para crear conocimiento. Considero que para que la psicología o todas las ciencias puedan crear un conocimiento, pues lo hacen a través de una investigación. Pero para poder hacer esta investigación debemos de contar con un fenómeno observable. En el caso de la psicología, que está dentro de las ciencias sociales y humanas, se cuenta con una herramienta muy importante que es la investigación y análisis cuantitativo y cualitativo. En el caso del análisis cuantitativo, pues se utiliza el método hipotético deductivo, que va de formular las hipótesis, y una vez que se tienen las hipótesis, se hacen observaciones, de estas observaciones se sacan deducciones, y de estas deducciones pues se llevan a una experimentación para validar o refutarlas. En el caso del análisis cualitativo, pues lo primero que se hace es definir el fenómeno que se va a estudiar, después buscar hipótesis que expliquen este fenómeno. Ya que se tienen esas hipótesis, pues se buscan casos negativos para ver que no refuten las hipótesis, o en caso de ser así, reformularlas o replantear el fenómeno a estudiar. Una vez que ya se tienen estas hipótesis como correctas, pues se llevan un periodo de prueba hasta que se establece una relación general y ya se puedan aplicar al campo de estudio. Por otro lado, también en el ejemplo que me solicitaba respecto a estos métodos sistematizados, pues yo ligo mucho, por ejemplo, el método cuantitativo al estudio que hace el INEGI, a la percepción que tenemos las personas respecto al grado de seguridad. Este instituto pues utiliza técnicas estadísticas y aplica cierto tipo de variables, y estas variables pueden servir para que ellos en determinado tiempo puedan hacer una cuantificación o predicción de cuánto pudiera incrementar o disminuir esa percepción en la población. Por otro lado, en el método cualitativo, no soy experta, pero considero que si tuviera que hacer la comprensión de un fenómeno, lo haría respecto al incremento de homicidios en una población, en la población juvenil. Lo primero que haría sería sacar hipótesis. Unas hipótesis que en este momento se me ocurren es que estos chicos que debieran de estar en edad escolar probablemente no lo hacen porque no tienen la capacidad económica para estar en una escuela. Por otro lado, también tendría como hipótesis el hecho de que estén actuando de manera libre, que sus padres no tengan control sobre ellos o no tengan responsabilidades sobre ellos, o no le hayan inculcado responsabilidades a los chicos. Por otro lado, también estaría el tema de que están muy cercanos a las células delictivas, que los toman como personas vulnerables y se los llevan para poder generar con esto ingreso económico, y finalmente esto les pueda costar la vida. Lo que haría seguido de esto sería hacer entrevistas a las personas afectadas y sacar las situaciones más recurrentes que hayan orillado o que hayan sucedido para que estos chicos perdieran la vida. Pero no es solamente hacer las entrevistas, sino hacer un análisis muy exhaustivo de la parte que nos permita tener información objetiva y que permita entender y comprender este fenómeno. Por otro lado, en el caso de que sí, la psicología es una disciplina que explica o comprende ambas, hace las dos cosas, porque al momento de definir qué es lo que se quiere hacer con el fenómeno que se va a estudiar, hacernos preguntas de qué, cómo y cuándo quiero, eso me va a llevar a definir qué es lo que voy a hacer con ese fenómeno, si lo voy a explicar o lo voy a comprender. Por un lado, sabemos que la parte mnemotécnica siempre ha estado un poco más enfocada a la parte de las ciencias naturales, porque se dedican a crear leyes, porque ellos consideran que el mundo está lleno de cosas o los individuos parecidos entre sí, y en el caso ideográfico va un poco más enfocado, pero no quiere decir que sea exclusivo de las ciencias sociales, va enfocado a que los casos o la mente humana son independientes y fenómenos irrepetibles.
Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro carácter de seres humanos o nuestra conducta, no podemos todos ser iguales, sino que constantemente estamos cambiando nuestra manera de ser. Por ello, por ahí Nagel construyó un modelo metodológico primero para identificar dónde cae ese conocimiento o dónde se puede utilizar ese método, debido a tenerlos clasificados en unos cuadrantes donde utiliza la complejidad y la contingencia. En este caso, el extremo de mayor significa mayor contingencia y mayor complejidad. Entonces ahí cae el fenómeno nomotécnico de la realización y explicación de leyes. Y en la parte mínima, donde es menos contingencia y menos complejidad, pues cae el ideográfico, porque la parte ideográfica pues se dedica más a tomar las situaciones de forma más natural y no tan compleja como para realizar leyes y establecer fórmulas. Por otro lado, también hace otro modelo respecto a la explicación y maneja los mismos cuadrantes de mayor a menor complejidad. En el caso de mayor complejidad, pues también se encuentra la hipótesis nomotécnica, que pues vaya más enfocado igualmente a explicar lo que son los fenómenos y ya elaborar o definir leyes que den siempre el mismo resultado. Y en el menor pues va el ideográfico también, porque en este sentido el ideográfico pues se va más con más tendencia a comprender o a explicar o a interpretar los fenómenos que se están estudiando, pero no es exclusivamente una comprensión o la explicación. Se puede hacer una combinación de ellas, y esto pues va enfocado a los modelos, al tipo de modelo que se ocupa. Por otro lado, también en el ejemplo que decía de nomotécnico, yo considero que una parte muy específica en la psicología de un sistema nomotécnico lo representa la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, porque él consideraba que la estructura de nuestra mente era igual para todos los seres humanos, y de hecho hizo una serie de postulados respecto a esta teoría, donde manejaba el consciente y el inconsciente en sus tres personalidades, del yo, el super yo y el ello, ¿no? Entonces, por otro lado, un ejemplo de ideográfico me iría a los fenómenos, por ejemplo, de discriminación, que van enfocados a cierto tipo de poblaciones. Por ejemplo, nosotras las mujeres, poder explicar ese fenómeno pues representaría buscar las hipótesis que nos puedan explicar qué es lo que está originando que tengamos esa tendencia tan marcada de discriminación de género. Muchas gracias.